Askurukipan takinitaki. Askurukipan yatichirin. Askurukipanaya tichiri. Askurukipan kunhamaki siptas. Waliki. Mawaliki. Liki, okay. Waliki. Taranta sini por aquí. Wali tayapuniwa. Kaukan kamasta hilata. La Paz. Ah, isso, tayao. Ya. Ya, takin, hailin tanyan nairakat, ya. Junto tateseñan, hailin tasina. Nos calentaremos cantando. Taquini. Micrófonos. Maya, Paya, Kimsa. Jupa, Fadila Japoninua. Jupa Japoninua. Ani Utani. Kama. Fadila Japoninua. Fatima Japoninua. Ani Utkani. Munataha. Yakita Puneo Unkatasta. Achinyakiu Monasitu. Ani Puneo Utkani. Kamam. Yakita Puneo Unkatasta. Achinyakiu Monasitu. Waisara waifewa. Tatituna Karusape. Ni Unkani. Kamam. Munataha. Waliki. Ya. Hailientan, chacuchete cañan, ya. La última clase hemos visto lo que son los meses, ¿sí? Meses. Parsinaka, ¿no ven? Meses. ¿Cómo se dice mes? Paxi. Paxi. ¿Sí? Paxi. Igual, mes, ¿no ven? Meses, parsinaka. Simplemente lo pluralizamos, ¿ya? Ahora, la pregunta. Kuna parsisa. Kuna, ¿qué es kuna? ¿Qué? ¿No ve? ¿Qué meses? ¿Qué? Exacto. Parsi, ¿qué es? Mes. ¿Y este sa para qué sirve? Preguntar. Interrogativo. Interrogativo cuando está con un nombre interrogativo. Kuna parsisa. Estamos preguntando qué mes es, ¿correcto? ¿Sí? ¿Sí? Y aquí puedo aumentar también complemento, ¿no? Es el sujeto, puede decir, Gilata, kuna parsisa, ¿no? Cuyaca, ¿no? Román, kuna parsisa, ¿no? Entonces podría aumentar, ¿ya? Pero hasta aquí, desde aquí está perfecto, ¿ya? ¿Cómo respondería si me dicen, ¿qué mes es? Mayo. ¿Ya? Tamayu. Mayo. Paxiwa. No, Paxiwa. Paxiwa.
¿Ya? Llamayo Paxiwa. O puede ser Llamayo Paxin Tanwa. Paxin Tanwa. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la traducción? Llamayo Paxiwa, estoy diciendo, es mayo. ¿No ven? Estamos en el mes de mayo. Esa es la respuesta. O es mayo, ¿no? Es mes de mayo, así más o menos, ¿no? Ahora esto, Llamayo Paxin Tanwa, estamos en el mes de mayo. ¿Notan la diferencia? Esto dice, el primero dice, Llamayo Paxiwa, es mes de mayo. Esto, estamos en el mes de mayo. Paxin Tanwa, esto hace diferente, ¿ya? Pero cualquiera hace o es la respuesta de esta pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Quizá. Ya, con una precisa, ¿no? Ahora, para responder de esta forma, también podríamos hacer una variante aquí, ¿no? Yo podría decir, aquí voy a poner, ¿ya? Kuna Paxintanza. Ya, Kuna Paxintanza. Esto es específicamente en qué mes estamos. Y obviamente la respuesta es esto. Pero esta respuesta también puede ir cuando me preguntan de esta forma, ¿no? Kuna Paxisa. Llamayo Paxiwa. O puedo decir, Llamayo Paxintanwa. ¿No? Kuna Paxintanza. Llamayo Paxintanwa. ¿Ya? Su respuesta. ¿Ya? Eso es para saber mes. ¿Ya? Mes. Otra pregunta. Una Paxinsa Yuriwi Wimag Amtasi. Una Paxinsa Yuriwimag Amtasi. Yuriwi es tu nacimiento, ¿ya? Entonces, más o menos esta pregunta hace referencia ¿en qué mes es tu cumpleaños? ¿Ya? Una Paxins, o puede ser esto de otra forma, formulado también. Ahí está, ¿no? De hecho, existen varias formas de formular para saber alguna cosa, ¿no? Kuna Paxinsa Yurimajamtas, ¿en qué mes se recuerda tu cumpleaños, más o menos, ¿no? Kuna Paxin Yuritatas, ¿en qué mes has nacido? ¿Ya? Entonces, la respuesta, ¿no? Aquí. Kuna Paxin Yurimajamtas. Yo puedo decir directamente, ¿no? Gamayo Paxina. ¿No? En el mes de mayo. ¿No? Y esto iría para las dos preguntas. Sí. Kuna Paxin se yuri mahantas. Gamayo Paxina. Kuna Paxin yurida. Aquí es I, ya. Me he equivocado. Esto es I. Yuri, ¿no? Yuri. Ritasa. ¿No? Llamayo Paxina. ¿Sí? Entonces, para ambas preguntas va esta respuesta. ¿Ya? ¿Qué pregunta más podríamos hacer con el mes? A ver, en castellano. ¿Eso es todo? ¿Cuántos días tiene este mes? Ah, ya. Cauca, ¿qué significa? ¿Cuántos? ¿Cuánto? Cauca, uru, ¿qué significa uru? Días. Día. Día. Día.
Urunisa, Aka, Paxi, Ja. ¿Cuántos días tiene este mes? Correctamente. Auka Urunis, Aka, Paxi, Ja. ¿No? ¿Cuántos días tiene este mes? La respuesta, Aka, Paxi, Kimsatunka, Igual. Uru, ni, Wa. Muy bien. Aka, Paxi, aquí me he olvidado el número, ¿no? ¿Cuánto? Kimsatunka Uruniwa. Aquí ustedes pueden colocar en Aymara, ¿no? ¿Quedó claro? Sí. Yatichiri, una pregunta. Adelante. En relación a la pregunta anterior de cuándo es tu cumpleaños, ¿cómo preguntaría cuándo es el cumpleaños de tu papá o de tu mamá o de una tercera persona? Ok, perfecto. Ya, hasta aquí no hay preguntas, ¿no? Entonces, esto lo ponemos aquí. Ahora para tercera persona. ¿Ya? Man. ¿Qué estoy diciendo? Tu papá. Papá. ¿De tu papá? De tu papá. Tu papá. Exactamente, de tu papá. La traducción siempre de derecha a izquierda, ¿ya? Esto es esto es tu papá, ¿eh? De tu papá. Listo. Tataman. Yuri Wipag, ¿no? Yuri Wipag, Su cumpleaños. ¿ya? Una Parsin Sa Amtasi. De tu papá, su cumpleaños. ¿Qué día se recuerda? Exactamente, o que en qué mes se recuerda, ¿no? ¿Ya? Ahora, esto podríamos hacer tranquilamente con días también, ¿no ve? Pero todavía no sabemos, ¿no? ¿Ya? Tataman Yuriwipa, su cumpleaños, ¿no ve? Su día, ¿no ve? Una pasinsa antasi. ¿Ya? Y aquí obviamente yo podría cambiar por otro, ¿no? Tatama, mamá, majilama, cuyacama, chachama, warmima, no sé, ¿no? ¿Ya? Entonces, Taman Yuriwipa, Kuna Paksin Samtas, ¿no? ¿En qué mes se celebra su cumpleaños de tu papá? ¿No? Entonces, Tatahan Yuriwipa, Anata, Paksina, Amtasi. Ya. De mi papá. Tatahan Yuriwipa, de mi papá, su cumpleaños se recuerda el mes de febrero. Febrero. Tatahan ¿Sí? Yuripaj o Yuriwipaj. Yuriwipa, aquí hay. Yuriwipa, ¿ya? Yuriwipa, Anata Paksina Amtasi. Listo. ¿Qué más? ¿Qué preguntas más? Meses. Yatichiri, ¿cómo puedo preguntar en qué mes empieza la cosecha? Ah, ya. Kuna Paksinsa. Podría especificar, pero vamos a decir Huira. Huira es alimento, ¿ya? ¿Sí? Huiranaka apta piñani. Una paxinsa, ¿en qué mes vamos a recoger, cosechar los alimentos? ¿Ya? Los sembradíos. Todo hace referencia. Huira es alimento, así de forma general. ¿Ya? O puedo decir achunaka. Achu también es como productos más o menos, ¿ya? Entonces, papa es achu, cebada es achu, ¿no ve? Todo lo que hemos sembrado, ¿no ve? Tiene un resultado, eso es achu, ¿ya? Pues esto podría tal vez cambiar, ¿no?
Kuna paksinsa huiranaka aptapiñani. Kuna paksinsa chunaka aptapiñani. Kuna paksinsa siwara o siwaranaka aptapiñani. Kuna paksinsa choque llamaita piñani. Kuna paksinsa jupa aptapiñani. Kuna paksinsa cañawa hiktapiñani, ¿no? Entonces, esto puede variar, tal vez podemos especificar por algún alimento en específico, ¿no? Y esto también podría variar tal vez dependiendo de la actividad específica que se realiza, ¿no? Por ejemplo, una paksinsa jupa es quinoa, ¿ya? Jupa hiktapiñani, hikiña es arrancar, ¿no? Hiktapiñani, hiktapiñani, ¿ve? Sigue siendo lo mismo, ¿sí? La estructura sigue siendo lo mismo, solamente que aquí jupa en vez de juiranaka, que estaba en plural, ¿no? Jupanaka, podría decir, no hay problema. Ahora, en vez de aptapiñani, hikta, entonces en este caso la palabra raíz es de apaña, ¿no? Esto de hikiña, ¿ya? A ver, les adelanto un poco. Todos los verbos en aymara terminan, a ver, en castellano terminan en ar, ir, ¿no ven? Los verbos, ¿no ven? En aymara todos terminan en este prefijo, ¿ya? En este sufijo infinitivo, ña, ¿no? Puede ser ñi, puede ser ñu, ¿no ven? ¿Ya? Esos son. Entonces, por ejemplo, jiquiña, ¿no ve? Y el otro verbo que estamos utilizando es, ay, perdón. Espera. Jiquiña. Esto es arrancar. Arrancar. Otro verbo que estamos utilizando es apaña. Apaña, que es llevar. Ya. Ahora, estamos conjugando con tapi. Este tapi es un sufijo que significa recoger. ¿Ya? Recoger. Entonces, por ejemplo, ¿no? Aptapi, ¿no? ¿Alguna vez han escuchado? Aptapi. Es típico, ¿no? Lo vuelven ahora como un ritual, ¿no? Todos quieren hacer aptapi, ¿no? El significado es otro, pero ya, está bien. Ahora, simplemente le estoy agregando, es decir, lo estoy quitando la palabra jiquiña, por ejemplo, ¿no? Jiquiña, entonces le estoy quitando el iña. ¿Eh? Iña, eso le estoy quitando. Hik, tapi, ¿ve? Tapi, ñani. ¿Ya? Ahora el otro igual, lo mismo, ¿no? Apaña, ¿no? Le quitamos el aña. Tapi, ñani. Recogeremos, ¿no? Listo, eso estamos haciendo aquí, ¿ya? Kuna paksinsa huiranaka tapiñani, ¿no? Kuna paksinsa jupa hiktapiñani. O podría variar. Kuna paksinsa choque llamayuñani. Kuna paksinsa siwara llawiñani. Kuna paksinsa cañawa hiktapiñani. Kuna paksinsa choño taquiñani. Kuna paksinsa yarana, ¿cómo se dice pues esto? Ya me he olvidado algunas labores. Cuyuñani, ¿no? Kuna paksinsa choque payañani, ¿no? Puede haber diferentes formas de expresar de acuerdo a la actividad que se esté desarrollando. Pero la pregunta, la raíz es esta. ¿Ya? Ya, ¿Quedó Tichiri. claro? ¿Sí? En el caso de papa nomás se llama llamayu. Sí. ¿Qué es llamayu, profe? Escarbar. Escarbar. Gracias. Maliki, ¿alguna otra pregunta? ¿No? ¿Todo claro? Ya, Maliki. Ya, Tichiri. Sí.
Si yo quisiera preguntar cuándo comienzan tus vacaciones o cuándo comienzan las vacaciones, ¿en qué mes empiezan las vacaciones? Ya. Yo podría decir, ¿en qué mes va a ser tu vacación? ¿Ya? Una parsinsa samarata. ¿Ya? ¿En qué mes vas a vacacionar? Una parsinsa Samarata. Una parsinsa, me he olvidado de otra forma de preguntar. Había otra forma de preguntar, se me fue, ¿ya? Ahora, volvemos a esto. Una paciencia samarata, estoy diciendo, ¿en qué mes vas a vacacionar? ¿Ya? Eso estoy diciendo. ¿En qué mes va a ser tu vacación? Eso estoy diciendo, ¿ya? Entonces yo podría responder en Wilcacoti Parsina. Parsina. Wilcacuti es julio, ¿no? Parsina. Na es de o es en, ¿no? Entonces, en el mes de julio. Wilcacuti Paxinahua podría ser. Ya, podría ser. Este wa simplemente es para afirmar. Afirmativo. ¿No? Wilcacuti Parsina. Wa. Samaraja. X faltaría, ¿no? ¿Sí? Ah, y sí. Parsinau. ¿Sí? Sí. ¿Está claro? ¿Alguna otra pregunta? Ya, Tichiri, Sí, adelante. vacaciones sería Samarata, Samara. Samara. Sí. Samara viene de samaraña, descanso. ¿Ya? Descanso. Descansar, en todo caso, verbo descansar. Samaraña. Ah, ya, gracias, ya, Tichiri. Oliki. ¿Y cómo puedes juntar en qué mes te casas? ¿Perdón? Primero las damas. Quería preguntar, ¿cuántos meses tiene el año? Ah, ya. Jauka Maranis. Cauca. Jauka Maranis. No. Jauka Pasinis. Jauka Paxinis. Cauca Jauka Paxinesa. Paxinis. Maraja. Acamaraja. O puede decir acamaraja. Pero, ¿esta pregunta se harán alguna vez? Cuando hay un año bisiesto, cuando febrero tiene 29. No, pues, pero eso hace Días. referencia a día, pues, no a mes. Ya, claro. Para los niños. Ah, ya, para los niños, ya. Para enseñarse. Cauca A los Paxinis niños. acamaraja. ¿No? O puedo decir, no específicamente acá, ¿no? Puedo decir directamente año, si es para niños. Entonces, no varía, ¿no ve? Como los meses, no varía, ¿no ve? Claro. Pues podría decir sin acá, ¿no? Así. Cauca Paxinis maraja. ¿Cuántos meses tiene el año? ¿No ve? Ajá. Sin decir cuántos meses tiene este año, ¿no ve? Porque no varía. ¿Sí? Entonces, sin acá, ¿sí? Cauca Paxinis maraja. ¿Cuántos meses tiene el año? ¿No? Una pregunta capciosa para los niños. ¿Ya? La respuesta, maraj, tunka payani, paxiniwa. Paxinacaniwa también podría ser. Generalmente cuando utilizamos cantidades expresamos de esta forma, no es necesario pluralizar, ¿ya? ¿Sí? Ok. Entonces, si digo aquí de forma cuantitativa, digamos, o cualitativa, perdón, walja paxinacaniwa, recién pluralizo, ¿ya? Pero si aquí estoy expresando cantidad, entonces no es necesario pluralizar, ¿ya? Puedo pluralizar, no es que está mal, pero no es necesario, ¿no? Es optativo. Sí, más o menos, ¿eh? Pero generalmente en el campo se maneja sin pluralizar cuando se utiliza cantidad.
Es la economía de las palabras. Exactamente. Eso es. Ya, ¿alguna otra pregunta? Y el Con chico, meses. ¿en qué mes te casas? Uy, no. Perdón, no escuché bien. ¿Cómo puedo preguntar en qué mes te casas o en qué mes se casas tu papá? Ah, ya. Que me te suicidas. Una parcita japeyasita. Ah, Eso es en qué mes vas a casarte. ¿Ya? Jaquiche. Jaque persona, ¿no ve? Ah, Yasita. Te vas a volver hombrecito. Ah, no, hombre. mentira. Está bien. No. Jaque chasiña es casarse, ¿ya? Matrimonio, ¿ya? Podemos desglosar semánticamente el significado, pero por ahora es suficiente. Chiri, ya te Una quiero una parcita. pregunta. ¿Sí? Por ejemplo, cuando uno dice semestre, trimestre, Ah, ya. Ahorita vamos a ver. No hay, de hecho, ¿sí? Pero podemos traducir, ¿ya? Responderemos esto. Una parcin saquechasita, ¿no? Entonces, ¿qué mes? Generalmente en septiembre, ¿no? Entonces, sata, parcina, jape, Chasí. ja. Sata parcina jaquechasija, ¿no? En el mes de septiembre me voy a casar. Oliki, a ver, ¿dónde borramos? ya te tiré antes que lo borre. En la pregunta donde dice Cauca, Paxinsi, Maraja, ese Paxinis está bien escrito, ya te tiré, Paxinis. Auca parcinisa, ¿no? Con edición vocálica. Ya te tiré, ya. Dios paga, digo, pai, ya te tiré. Oliki. Ya. Entonces borramos. No. Está. Bien, entonces, ahora semestre, bimestre, no hay, ¿ya? No hay. Entonces yo podría utilizar las cantidades, ¿no? Kimsa parsi, pa parsi, ¿no? Entonces, kimsa parsi, ¿qué sería? 3 meses. 3 meses, ¿no? Pa parsi, ¿qué sería? 2 meses. Bimestre, ¿no? 2 meses, bimestre. Sohta parsi. 6 meses. 6 meses. Entonces, podría utilizar de esa forma, ¿no? Trimestre, bimestre, semestre. ¿Ya? Claro. Así como traducción, así como tal de bimestre o trimestre, no hay. ¿Ya? Simplemente de esta forma. ¿Ya? Dios pagará, ya te tiré. Vale, ¿que alguna otra pregunta que podemos formular con meses? Ya, Tichiri, cuando tenemos dudas del mes que está de cumpleaños, podemos preguntar. ¿Qué? Acá participa Yuri Wimaka es, o Sí. también puede haber otra forma de preguntar. Ah, ya. Pacha. Acá, Parsin Ahai. A ver, ¿cómo sería acá? Ya, acá Parsinti, Yuri Wimach, Amtasi. Acá Parsinti, Yuri Wimach, Amtasi. ¿Ves? Eso podría ser. En este mes se recuerda tu cumpleaños, ¿no? Entonces, yo podría decir Hisa, ¿ve? O podría decir Hanewa. Yuri Wihaj
Hata Sinawa. Acá paciente Suri Mahamtasi, ¿no? Kita o Haniwa, Yuri Wihab, Sota Paxinawa. Mi cumpleaños en mes de septiembre. ¿Ven? Sí, eso podría ser. Pregunta. ¿Qué significa Yatichiri? Acá Paxinti Yuriwija Amtasi. Yuri Wimag, tu cumpleaños. Ah, ya. ¿En este mes es tu cumpleaños o se recuerda tu cumpleaños? Ese Amtasi es con P de Tetichiri. Amp. ¿Por qué en este Ahí caso es estoy. con P? Amtas, no, este P sí está. Ya, otra pregunta. ¿Quién quería preguntar? Febrero será su cumpleaños. Ah, ya. En dubitativo. Anata. Sinti. Yuri Wimag. Amtasi. Anata Parsinti Yuri Wimag Amtasi. De la misma forma aquí. Hisa o Haniwa. Yamayo. Paxinawa. Le podría decir así. Puede hacer respuesta larga, pero estoy haciendo lo más corto, ¿no? Yamayo Paxinawa. No. No, es en mes de mayo. Otra pregunta. Yatichiri, naya maya histasin monja. Dale en el guardo. Yatichiri, nayaja, uchaja, chachilaja, istapunirito kata. Ma wawasa sañanis kawak kamara ni hita sa sirio kataja. Uka lokallaja maratir suni hewa hay kamay sirio kutkwa. Kaukas maratir suni hiritwa. Mar chikani hisan, mara kutokta paksinis paino. Hay tamsa sirio. Uka tirso sakot, uka arojan, uka mistrit kota. Hupakiti ukama arsusiripachan kwaja ukam aksnayaja punok sutatenk tukata ukam arsupji yatichiri ukaja aru istapjiritatan kwaja aksanach arsusirakpacha. Ah, ya. Istasiwa. Como arusitawa. Ya, igualito comida. ¿Ya? ¿Ya? Entonces lo que dice el compañero es Tirso, ¿no? Me parece que esto es un préstamo, ¿no? Pero Tirso hace referencia a 6 meses, ¿no? Sohtaparse, ¿ya? Entonces, por ejemplo, Mara Tirsone, ¿no? Mara. Yatichiri, un favor, ¿puede silenciar los micrófonos? Hay un ruido, no sé. Ya está, perdón, lo siento. Mara Tirsoni, entonces va a ser 1 año y 6 meses. ¿Ya? Mara Tirsoni. Entonces puedo decir Pamara Tirsoni, ¿no? 2 años y 6 meses, ¿no? Entonces Tirso va a ser como 6 meses. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Nada? Yatichiri, una consulta en la pregunta anterior de la compañera donde se cuna Paxin Samarata, entonces, ¿en qué más vas a descansar? Si quiero decir, por ejemplo, desde enero hasta agosto, ¿cómo sería esa su respuesta, por favor? Waliki, muy bien. Esto, ¿no ven? Entonces, escribimos aquí. Kuna Paxin Samarata, ¿no ven? Entonces, en este caso, Wilka Kuti Paxinao, ¿no? En mes de julio, ¿no? Entonces, yo diré, Anata Paxita, Anata Paxita, Yamayo Paxi Kama.
Paxikamau, en todo caso, Samaraja. Ya. Entonces aquí estoy diciendo, Anata Paxita. Anata Paxi es febrero, ¿ve? Este ta significa de, ¿ya? De febrero, estoy diciendo, ¿ve? Yamayu Paxikama. Este kama significa hasta, ¿no ve? Harur kama, hikisin kama, ¿se acuerdan? Quizá. ¿Sí? De febrero hasta, estoy diciendo, hasta, porque ahora, si traducen literalmente, falta algo aquí, ¿no ve? Anata Paxita, ¿no? De febrero hasta mayo. Voy a descansar. ¿Ya? ¿Vale, Kit? Ese es Samara, Sara. Samara o Sara. Samara. Samara. Ah, ya. Esto llévenlo aquí. Samaraja. ¿Ya? ¿Ya han corregido? Quizá. Ya. Bien. A ver, en el chat hay una pregunta, dice. ¿Anata tiene alguna relación con la palabra ananta? Sí. Anata es jugar. ¿Ya? A ver, hay varias palabras así, por ejemplo, que tienen significados dobles. ¿Ya? A ver, ¿qué podemos poner? A ver, la famosa palabra que ustedes conocen todos, ¿sí? Ñeque, ¿no ve? ¿Qué significa? La paz con ñeque. Barro. ¿Qué significa? Barro. Barro. Ya, barro. Después también es fuerza, ¿no ve? Sí, barro, fuerza y otros significados más tiene. ¿Ya? Hay otra palabra. Año. ¿Qué significa? Sucio. Sucio. ¿Y otro? No, yo sabía que es Cochino. Cochino, ya. O sea, pero sigue siendo sucio, ¿no ve? Sí. Pero, por ejemplo, se les dice año también a los infieles, ¿no? Tanto hombres como mujeres, ¿no ve? ¿No ve? A eso me Entonces, referí. con eso, a eso te referías con cochino. Ay, ay, ay. Ah, entonces esa palabra cochino había tenido también otros significados. Ya, bueno. Entonces, los significados de las palabras va a depender mucho del contexto en el cual estamos hablando, refiriendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si una persona, ¿no? Año happen, ¿no ve? Entonces puede estar que sea de mugre, ¿no? Este sucio, ¿no ve? O puede que sea una persona infiel, ¿no ve? Pues depende de a qué estoy refiriendo, de qué estamos hablando. ¿Me dejo entender? Año pene taina, ¿no? Ah, él bien sucio había venido, ¿no? Año hakepuneo, ¿no? Él es persona indecente, infiel, ¿no? Entonces, depende del contexto. ¿Sí? Ahora, mi pregunta de anataña, ¿no? Que es jugar, ¿no ve? Anataña es verbo jugar. Ahora, anantaña, que también es un verbo, está verbalizado, es, por ejemplo, meter la oveja al corral, puede ser llama, o sea, cualquier cosa al corral, puede ser personas, ¿no? Utajaro hakenak ananta, ¿no ve? Las personas de mi casa, ¿no ve? Eso es de eso viene el ananta, ¿ya? Ahora, ananta como tal puede ser, que no es verbo, ¿no? Ananta puede ser una acción, ¿no? Pero sí tiene relación con eso, ¿ya? Entonces hay palabras que tienen así significados diferentes. ¿Alguna otra pregunta? Yati Chiri, cuando una persona está gestando y va, ¿en qué mes le toca para dar luz eso? Ah, ya. En Aymara. Ya.
Ya, la pregunta. Kuna paksinsa wawamah yurini. ¿Ya? Kuna paksinsa wawamah yurini. ¿En qué mes va a nacer tu bebé? ¿Ya? Yo puedo decir Mayo paksina. En mes de mayo. ¿Ya? O podría decir otra pregunta, ¿no? Está embarazada, estoy hablando con ella, ¿no? Una paxita quizá. ¿Para qué mes es? ¿No ve? Así más o menos. Pero estoy refiriendo a qué mes van a nacer tu hijo, ¿no? Entonces yo podría decir igual, ¿no? Otro mes cualquiera, pero como estamos en mayo, ya mayo, paxina. ¿Sí? Ya está. Podría haber otras formas de preguntar también. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Y a ti, Chiri, ¿cómo podría decir cuántos meses estarás de vacaciones? Y quiero decir la respuesta octubre, noviembre y diciembre. ¿Qué he dicho? Ah, ya. Ya hemos dicho. Ya, una paxina samarata, ¿no? Entonces yo voy a decir Sata Taipisata La paca. Con K, ¿no? Con Q. No, con Q, la paca. Sata Taipisata La Paca Paxina. Ya, con comitas. Ya. ¿Alguien quería preguntar otro? Sí, por ejemplo, un evento que no estoy en duda, ¿será en febrero o en marzo? Ya. Ok. Anatan pachate kankunaha achukan pachachachuk. Anatan pachati hankunaha achuk ya. Anatan pachati, ¿no? Estará en mes de febrero. Hankunaha achuka paksin pachacha. Eso sería lo que me dijiste, ¿no? ¿Será en febrero o en marzo? Ya. Y ese Han Kunaja. O, ¿no ve? O será, ¿no ve? Ya. Han Kunaja. Achok. Ya, Tichiri, disculpe la pregunta. Han Kunaj es eso o hay también otro, porque aquí nosotros decimos, no, Hanukusaj decimos esa parte. Ya, sí, podría ser. En vez de decir Hankunaha, ¿cómo me has dicho? Hanukusaj decimos. Ya, sí, es una variante de esto. Sí, está bien. Vale, Kigo. ¿Qué significa esa oración que ha escrito Anata Pachati? ¿Será en febrero o será en marzo? Eso sí. Bien largo, ¿no? Ya.
Walik, ¿qué día estamos hoy día? Estamos en miércoles, cada viernes. Se van a aprender todas estas preguntas, vamos a hacer conversaciones, ¿ya? Días, estaciones y lo que es la hora, ¿no? Una pachaza, ¿no? Ni paqalco catanacampej, paqalco catanacampej, paqalco algo apachaniwa, ¿no? Entonces, vamos a aprender la hora también, ¿ya? Comaj. Yatichiri. Kisinkamay. Kisinkamay. Yatichiri, ¿qué significa yuriwa? Yuriwi, yuriwi en todo caso. Yuriwi es nacimiento. Ah, ¿ya? Dependiendo del contexto, es cumpleaños también. ¿Ese wi es sufijo abstractivo de Tichiri? ¿Cuál? El wi. ¿No? Yuriwi. Y el amtasi, hay uno. ¿De qué verbo viene amtasi? Amtasiña, recordar. Ah, ya, amtasiña. Yatichiri. Maya, se va a montar tu casa acá. Noviembre, la paca pasis tanua cuata nayaja escrito a Huichajara Chichilajaro Cuatupacunas la paca baja Walpin Lupin Paraje Walpin Tipone la paca Sirio Cuata Anison Pach Ucampiniti Han Cuaja Kunham Chañas Munas Pajoca Roja. Ah, Ucampiniwa, Sequia Lupi Guampeo, Chicanchasita. Ah, ya, Walis, que ya te quiero, yo es para allá. Vale, ¿qué es en Camtapene?